Estamos en comunicación con el profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano en la Ciudad de La Paz. Profesor, muchas gracias por este contacto. Bueno, la postura del Magisterio en dos temas. La primera, este pliego petitorio de la COP, y segunda, que también está vinculada porque en este pliego no se ha tomado en cuenta el pedido de varios sectores que tienen que ver con esta ley, la ley de jubilación. Bienvenido, profesor. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la postura del Magisterio Urbano? Muy buenos días, agradecer por la entrevista. En primer lugar, ratificar lo que ya hemos venido anunciando hace mucho tiempo atrás. El señor Guarachi y sus acompañantes no son dirigentes de los trabajadores, son fundamentalmente representantes de la política y de los intereses del gobierno de turno. Por esa situación elevan pliegos y adoptan posiciones que en lugar de defender las necesidades que tienen los trabajadores, solo salen a defender al gobierno de Arce. El incremento salarial que han planteado como respuesta a la elevación del costo de vida es totalmente alejada de nuestra realidad. El 8% representa 188 bolivianos de incremento salarial, que si dividimos entre 30 es a 6 bolivianos con 70 centavos, que no alcanza para cubrir ninguna necesidad real de los trabajadores, obviamente durante el día, peor durante el mes. Por esa situación nosotros ratificamos nuestro total rechazo a esa posición. Se ha olvidado en ese planteamiento el problema de la creación de fuentes de empleo, la necesidad de recuperar todo el saqueo de nuestros recursos naturales para el Estado. Se ha olvidado plantear el problema de la jubilación con el 100% y el hecho de que la gestora pública esté administrada bajo el control obrero colectivo con una representación mayoritaria. Es decir, se ha olvidado de todos los aspectos. Por esa situación ratificamos que lo que debiera hacer Guarachi es convocar inmediatamente a un congreso ordinario para que los trabajadores nos dotemos de una dirección que represente nuestros intereses. Profesor, se ha anunciado que van a tener una reunión en las próximas horas justamente para definir el rumbo que van a tomar en este tipo de exigencias que le hacen primero a la COP y a partir de eso entiendo que al gobierno también. Este jueves 29 de febrero tenemos una conferencia nacional en Cochabamba donde vamos a definir posiciones y actividades y medidas de presión concretas como magisterio urbano, donde se va a incorporar el mayor incremento al presupuesto de la educación, el problema del incremento salarial, de la jubilación con el 100%, pero también va a estar ahí demandas como es el problema del ascenso automático, el problema del pago de todas las horas que trabajamos en forma gratuita, una verdadera reglamentación que establezca roles y funciones de lo que deben hacer los maestros y fundamentalmente las juntas escolares que han terminado usurpando funciones y tomando posiciones y actitudes que no corresponden. Pero también están la reposición de bonos de zona y frontera que en forma sistemática el gobierno ha ido suprimiendo, como también el respeto pleno al reglamento del escalafón en todo lo que se supone contratación de personal docente, administrativo y de servicios y los procesos de institucionalización en los campos jerárquicos. Ahora, profesor, en el tema de la jubilación se había anunciado que esta semana comenzarían las movilizaciones. Este es un tema que va a tocar directamente al trabajo de varios profesores que están en el borde o han superado los 65 años. Sí, ya nos movilizamos aquí en La Paz del viernes junto con los profesionales médicos, con los trabajadores de la caja, etcétera. Y obviamente esto se ve que muchas federaciones están siguiendo la posición que ha adoptado La Paz de cuestionar esa jubilación forzosa a los 65 años y ratificar la necesidad de jubilarnos con el 100% y que para ello es necesario que el empresario y el Estado aporten los empresarios un 7% en forma adicional y el Estado un 2%.
que no aportan un centavo para nuestra jubilación. Por esa situación, ese planteamiento con seguridad se va a ratificar, pero además no solo es posición del magisterio, sino muchos sectores están asumiendo esta misma posición. Antes, reitero, la paulatina pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y obviamente de las rentas. Pero además hemos planteado la necesidad de que los jubilados y los dentistas también debieran unirse a la lucha para lograr la nivelación y reliquidación de rentas, porque las rentas son bastante bajas. Ahora, en ese sentido, ya los representantes de los jubilados han dicho que están de acuerdo con la norma y van a presionar para que se apruebe, profesor. En primer lugar, a los jubilados no les beneficia ni les perjudica esta norma. Estoy hablando de los jubilados que son oficialistas, pero los verdaderos jubilados están totalmente preocupados porque tienen rentas que son de 500, de 400 bolivianos de ingreso mensual. Ellos desde el principio están planteando, en primer lugar, la reliquidación de rentas y pensiones, pero además que sus rentas suban de acuerdo a la elevación del costo de vida, es decir, escala móvil de rentas, pensiones y salarios. Porque, reitero, el hecho de que se suban los límites superiores no beneficia para nada a los compañeros jubilados. Y en esa medida creemos que es totalmente absurdo que hay un grupo de jubilados que pretendan representar o expresar la voluntad de los jubilados. Nosotros en el Comité de Defensa de Seguridad Social nos hemos estado reuniendo con jubilados de diferentes sectores, nos hemos movilizado con ellos y ellos obviamente lo que hacen es mostrar la situación lamentable en la que se encuentran, porque ninguno de los sectores, ni de la COP, ni los propios supuestos jubilados, opinan y hablan sobre el problema de la nivelación de rentas y pensiones. Ahora, profesor, el viceministro Apaza asegura que esto se ha socializado, que no hay una obligación de jubilarse y que son los sectores movilizados, ustedes, los sectores de salud, quienes se están distorsionando la información con otros fines. Bueno, en primer lugar, parece que los del gobierno del MAS en todas sus versiones siempre ha considerado que los trabajadores somos idiotas. ¿Por qué digo esto? Si no habría la intención de la jubilación forzosa, si no habría un límite en el cual luego pretenden sacarnos de nuestras fuentes de empleo, ¿para qué incorporarían esos artículos adicionales el hecho de hablar y de referirse a la jubilación de los 65 años? Si ni en la ley 065, si en ningún tipo de ley habla de que los trabajadores debieran hacerse un chequeo médico a los 65 años. Y esta comisión va a definir si el trabajador está apto para continuar trabajando o directamente ya no sirve, debe jubilarse. Por esa situación, reitero, solo los ingenuos o los idiotas pueden creer en todo lo que afirma ese viceministro, de creer que se incorporan artículos solo por escribir, ¿no? El objetivo es claro, están pretendiendo proceder a una gran masacre blanca de profesionales para que obviamente se disminuya el gasto fiscal, porque si se despide o se jubila obligatoriamente a un médico especialista con, digamos, 30 años de servicio, obviamente al nuevo médico que lo contraten va a ser sin bono de antigüedad, sin categorización y obviamente sin especialización. En el magisterio ocurre lo mismo, un maestro con categoría mérito, obviamente después de 35 años logra alcanzar un sueldo de 7.000 bolivianos. Para contratar a un maestro recién egresado se le paga alrededor de 2.600 bolivianos. El gobierno pretende reducir el gasto fiscal a costa, reitero, de despedir obligatoriamente a los trabajadores que tienen más de 65 años, pero cuando en educación lo que debiera hacer es crear nuevos ítems, porque, reitero, el crecimiento vegetativo está exigiendo eso.
Pero el gobierno, en vez de aumentar presupuesto a la educación, está recortando con cierre de unidades educativas, con unión de paralelos, y parte de esa política es el problema de la jubilación forzosa. Profesor, los trabajadores en salud, los médicos han anunciado ya un paro de 72 horas. ¿Qué van a hacer los maestros? ¿Van a acompañar estas medidas? Con seguridad vamos a volver a marchar juntos, pero no sabemos qué otras medidas más se va a tomar a nivel nacional en esta conferencia que he indicado que se realizará este jueves 29 en la ciudad de Cochabamba. Muy bien, profesor, yo le agradezco mucho por la información que nos ha dado. Muchísimas gracias por la entrevista.